Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su materia de evaluación del desempeño. Bienvenidos a esta primera sesión, a este cuatrimestre. Y pues es un gusto para mí poder ser su docente. En breve me presento con ustedes. Y bueno, pues quiero empezar con la introducción a esta materia. Y bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo soy Janet Blancas, soy licenciada en psicología, cuento con una maestría en psicología organizacional y al día de hoy ya tengo 9 años de experiencia en recursos humanos. Ya tengo 5 años de experiencia como docente e instructor para ciertas consultorías y empresas y también pues la docencia es algo que me apasiona. He sido docente vía remota, de manera online y también de manera presencial. Y bueno, pues entre mi formación al día de hoy estoy certificada en psicología organizacional y laboral ante la Federación Mexicana de Psicología. Tengo una certificación ante la SEP y el CONOCER como en el diseño e impartición de cursos y soy agente capacitador externo y estoy registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, todo esto me ha permitido contar con la experiencia para hoy estar con ustedes y compartirles esto que conozco, que sé y espero que esta materia para ustedes sea bastante clara, que les ayude a entender mucho más acerca de la psicología organizacional, porque eso es algo que ciertamente me apasiona mucho. Soy psicóloga, pero la verdad es que me he dado cuenta que las organizaciones y la psicología organizacional es algo que me apasiona mucho y compartirlo con ustedes y que al final ustedes elijan ser psicólogos organizacionales, pues para mí sería muy bueno. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con la materia. La materia se llama evaluación del desempeño y tiene como objetivo general que ustedes cuestionen, identifiquen cuál es el proceso de administración del desempeño dentro del área de recursos humanos, así como los métodos de evaluación que son básicos, el cómo se evalúa, con la finalidad de que desarrollen los pasos en la evaluación y la retroalimentación del desempeño laboral. Y este es un tema sumamente importante porque es una parte medular para la organización. El evaluar el desempeño de los colaboradores sin duda es un tema crucial, importante y necesario. No podemos avanzar, no podemos mejorar si no evaluamos el desempeño de nuestros colaboradores. Entonces, pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero también aprovechar para presentarles cuál es nuestro temario para esta materia. Y son cuatro temas que vamos a ver en este primer bloque, porque esta es una materia que dura solamente el primer bloque, es una materia corta, pero que nos dé el tiempo suficiente para que podamos hablar de este tema, que yo les pueda explicar de qué se trata la administración del desempeño, cómo se elabora una evaluación de desempeño, cuáles son los métodos de evaluación que son básicos, cómo se debe hacer y sobre todo la parte importante, los pasos para llevar a cabo la evaluación de desempeño. Vamos a ver muchos ejemplos. De hecho, actualmente la empresa donde yo también laboro, este, ahí justo estoy en este punto donde el mes pasado apliqué evaluaciones de desempeño. Justo fue lo que yo realicé y la verdad es que fue un proceso súper importante porque dentro de la empresa donde me encuentro las desarrollé, diseñé, generé estas evaluaciones, las apliqué y ahorita estoy en el proceso de retroalimentación. Entonces es muy importante conocerlo. Y bueno, pues también quiero presentarles cuál va a ser nuestra forma de evaluación. Esto lo vamos a ver cuando nos veamos en la clase presencial, pero bueno, sé que muchos de ustedes a veces por las actividades no pueden asistir y me es importante explicarles a través de esta sesión grabada que la forma de evaluación, como es una materia corta, no debemos presentar un proyecto, van a tener un examen que tiene un valor del 30% y van a entregar tareas, proyectos, trabajos, que yo trato de ser una docente que no les deje tareas solo por hacer, sino que las apliquen y que sean tareas que realmente los retroalimenten y tiene un peso importante porque pues es mucho de lo que ustedes van a practicar con la información que yo les comparta, tiene un valor del 70%. Y este es nuestro calendario. Nuestro primer parcial va a ser del 15 al 22 de junio y nuestro segundo parcial del 13 al 20 de julio. Y ya después de esa fecha termina
pues ya prácticamente nuestra materia porque solamente dura un bloque. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta las fechas, los momentos y la forma en cómo se va a evaluar esta materia, ¿vale? Entonces, pues bueno, demos ya paso a hablar acerca de la administración del desempeño. ¿Y por qué debemos empezar a hablar con esto? Porque tenemos que entender por qué es importante evaluar el desempeño, de dónde viene, quién lo inventó, quién dijo que nuestro empeño debe ser evaluado, quién dijo que no solo debemos asistir a la empresa y punto, ¿no? Como estar 8 horas y ya. ¿Por qué debe haber una estrategia? ¿Por qué recursos humanos se debe involucrar? ¿Qué es recursos humanos? A lo mejor ustedes no han estado en contacto con estas áreas y es importante que lo conozcan porque el día que ustedes egresen de esta licenciatura y si es su deseo ser psicólogos organizacionales o si es su deseo ser psicólogos educativos, clínicos, pueden trabajar en cualquier institución pública o privada, en cualquier sector y va a llegar un momento que ustedes como colaboradores sean evaluados o si llegan a tener personal a su cargo, ustedes tengan que evaluar a ese personal a su cargo. Entonces, es importante que lo conozcan, que lo entiendan, que vean desde dónde parte la evaluación del desempeño y por qué hacerlo. Y bueno, pues si nos vamos a la primera parte, que es la parte teórica, hablar de administración o gestión del desempeño es un proceso continuo, no es un proceso que solamente se quede en una actividad y listo, ¿no? Si realmente es un proceso constante mediante el cual básicamente vamos a medir, es decir, obtener un dato, un número, un porcentaje del aporte de los colaboradores, ¿no? Para lograr los objetivos de la organización. Cualquiera que sea la organización en la que nos encontremos, va a tener objetivos, ¿no? Ventas al año, atracción de clientes, sacar a la venta ciertos productos. Ese es el objetivo y todos debemos trabajar en pro de ese objetivo. Entonces, contribuye, por lo tanto, a potenciar el talento y a que el rendimiento de los equipos y su desempeño sea óptimo. Porque si se nos evalúa, podemos identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y si identificamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, podemos mejorar. Por eso es que muchas personas dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, porque cómo sé que estoy haciendo las cosas mal, o cómo sé que hay cosas que puedo mejorar, o cómo sé que lo estoy haciendo increíble si nadie me lo dice, si no encuentro la forma de cómo evaluarlo. Entonces, de ahí su importancia. Y la gestión o administración del desempeño es un elemento clave para mejorar el rendimiento de una organización, ¿no? Para hacerla mucho mejor, ya que sus resultados tienen un impacto directo en el crecimiento personal de los colaboradores y generan un clima de desarrollo y alinean esfuerzos, ¿no? Entonces, al final sí es importante, sí necesitamos gestionar el desempeño. Y en otras palabras, podemos decir que gestionar el desempeño es un conjunto de prácticas, un conjunto de herramientas que utilizan las empresas para medir, monitorear y sobre todo mejorar el desempeño de los empleados. Si ya vi que soy mal en Excel y yo todos los días ocupo Excel, bueno, pues a través de la gestión del desempeño puedo mejorar mi uso en el Excel. Si ya vi que soy mala hablando inglés y tengo todo el tiempo trato con proveedores de otros países, pues inevitablemente es algo que tengo que mejorar para que mi desempeño sea mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber que no sé hablar inglés? Pues a través de ciertas pruebas, evaluaciones. Entonces, ahí es importante. Y bueno, esta gestión del desempeño requiere definir metas, indicadores de desempeño, realizar evaluaciones periódicas, brindar retroalimentación constructiva y desarrollar planes de acción para poder realmente mejorar, ¿no? Una vez que ya me di cuenta que los colaboradores no son tan buenos en cierta habilidad, no tienen buena comunicación, no hay un adecuado liderazgo, tengo que buscar el cómo hacer que lleguen hacia allá, crear un plan para hacer que las personas mejoren. Y si empezamos a pensar en qué es el desempeño laboral, qué significa desempeño, pues bueno, el desempeño laboral lo que hace es que va a permitir
que se identifiquen y sobre todo se desarrollen habilidades y aptitudes que son específicas en cada colaborador. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de cuenta no deben saber lo mismo que el auxiliar de almacén y el auxiliar de contabilidad. Cada uno de ellos, a través de su descriptivo y perfil de puesto, vienen descritas las actividades, habilidades y aptitudes que debe desempeñar. Entonces, si yo estoy en un tipo de puesto, voy a desempeñar ciertas habilidades a diferencia de estar en otro, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que identificar las habilidades necesarias para cada puesto. Y al enfocarnos en competencias necesarias para desempeñar eficazmente un puesto de trabajo, se va a lograr un mejor alineamiento entre las capacidades de los empleados y los objetivos de la empresa. Porque los objetivos de la empresa dicen que yo debo saber liderar equipos. Y me doy cuenta que a mí me da miedo decirle a las personas lo que deben hacer. Entonces, por más que la empresa diga que debo liderar equipos, si a mí me da miedo hablar con personas, es difícil ese alineamiento. Pero si mi puesto me pide usar un montacargas, no sé, pero me capacitan y aprendo a usar un montacargas, mi actividad la voy a desarrollar de una mejor manera. Entonces, también el desempeño laboral facilita cuando haya una toma de decisiones en cuanto a la contratación, promoción y desarrollo de los colaboradores, ya que se basa en objetivos que son realmente medibles, ¿no? Criterios que son objetivos y medibles. ¿Por qué? Porque si yo quiero ascender a una persona a un puesto mayor y hago una evaluación de desempeño y veo que al día de hoy ni siquiera cumple con las características de su puesto, pues no lo puedo ascender a un puesto mayor. Porque entonces, si no cumple con la expectativa de este, tampoco va a cumplir con la expectativa del de arriba. Entonces, a diferencia, por ejemplo, si yo hago la evaluación de desempeño y veo que hay una persona muy apta, muy hábil, que cumple con todas las expectativas, yo puedo ascenderlo, puedo promocionarlo, pero no me voy a dar cuenta si no hago un análisis, una evaluación del desempeño. Y bueno, pues evaluar el desempeño que nos permite, pues lo que hace es que contribuye a la equidad y a la transparencia de los procesos de selección y de desarrollo del personal, porque es más transparente decir, no te puedo ascender por esto o te asciendo de puesto por esta razón. Y esta persona va a cambiar a esta posición o va a mejorar por esta razón y por esta razón, porque su evaluación de desempeño fue la adecuada. Entonces también nos permite mejorar estos procesos de poder escalar y generar un plan de vida y carrera, ¿no? Porque muchas veces era por dedocracia o porque me caías bien o por antigüedad y no porque realmente tuvieran las competencias para estar en ese puesto. Entonces, eso se ha ido cambiando. Y bueno, pues si vamos a empezar hablando desde la raíz, podemos hablar de cuándo se empezó a usar la gestión del desempeño. ¿En qué momento creyeron o en qué momento se pensó que era adecuado evaluar la gestión del desempeño? Entonces, vamos a ir analizando eso. ¿En qué momento se empezó a evaluar o generar las evaluaciones de desempeño? Entonces, hablemos un poco de historia, ¿no? ¿En qué momento inició? Pues pasa que la gestión del desempeño se comenzó a utilizar a finales de los años 80, cuando las organizaciones después de esta guerra industrial, revolución industrial, la Segunda Guerra Mundial y muchos de estos episodios, se vieron en la necesidad de alinear las metas individuales, es decir, las metas de sus colaboradores y las del equipo con los objetivos estratégicos, pero de una manera más constante, porque los equipos tenían metas, las personas tenían metas, la organización tenía objetivos, pero no estaban alineados, cada quien hacía lo que podía con lo que tenía y lo hacía desde su conveniencia, ¿no? Entonces, había cosas que no se lograban, pero sí alguien obtenía una ganancia y tal vez antes era solo la empresa o solo el colaborador, entonces querían alinear esta parte. Y bueno, pues tiene sus raíces en la gestión científica de Frederick Taylor, que este autor, espero que ya haya sido conocido para ustedes, es el padre de la administración científica
Y lo que él hizo es que en principios del siglo XX buscaba mejorar la eficiencia y la productividad de los trabajadores industriales, ¿no? Porque en ese entonces, pues todavía se les llamaba como obreros, todavía se les trataba de esa manera y las condiciones todavía no eran tan buenas, ¿no? Entonces, pues desde ese momento tiene sus raíces y la verdad es que con los años sí se ha ido profesionalizando y modernizando a través de la creación ahora de metodologías para evaluar el desempeño, que ya apuntan hacia un lado a desarrollar un instrumento con validez predictiva y con objetividad. Y también integrando en esta evaluación con la estrategia de las empresas y los resultados esperados, también para ya desarrollar al talento y potenciar a las personas. Entonces, pues así es como comenzó la evaluación del desempeño. Empezó desde una parte de ver qué tan eficientes y productivas eran las personas, ahora hasta ver cómo se desenvuelven en su puesto, cómo se sienten, y creo que ese punto es sumamente necesario. Y si ustedes se preguntan, ¿cuáles son los objetivos que persigue una evaluación de desempeño? Pues bueno, los objetivos que persigue es la gestión del desempeño bajo alinear esfuerzos individuales, que ahorita vamos a ver como cada uno de ellos a detalle, evaluar estos esfuerzos individuales para lograr las metas de la organización. No porque yo trabaje de manera individual significa que estoy haciendo las cosas bien y que la empresa va a tener ganancias. Se tienen que alinear los objetivos individuales con los objetivos de la empresa. Para esto se deben fijar expectativas, medir comportamientos y medir resultados, hacer coaching, dar constante feedback o retroalimentación y sobre todo monitorear los resultados. Entonces, este es un proceso continuo y el seguimiento y la comunicación van a ser fundamentales para sacar la máxima productividad de los equipos y que la organización se convierta en un lugar de trabajo que sea mucho más feliz para las personas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar y trabajar, ¿no? En garantizar que haya un seguimiento y que haya comunicación. Y bueno, si vamos viendo los objetivos de la gestión del desempeño como a detalle, podemos encontrar 4 objetivos muy específicos y que son sumamente importantes. Entonces, entre estos 4 objetivos mucho más puntuales de por qué gestionar el desempeño. Uno es para alinear el desempeño de los empleados con los objetivos estratégicos de la empresa, que como les decía, pues la gestión del desempeño busca asegurar que el trabajo que se realice esté alineado con la visión y con los objetivos de la organización, a través de la definición clara de objetivos y metas individuales y colectivas. Entonces, si la empresa quiere vender 1 millón de pesos, no puede decir solamente quiero vender 1 millón de pesos y ya está. Sí, ok, y ese 1 millón de pesos, ¿quién lo va a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Quién va a hacer la atracción de los clientes? Entonces, todas las áreas tienen que hacer un análisis y decir, ok, para vender 1 millón de pesos tenemos que tener 100 clientes. Ok, tenemos que tener 100 clientes nuevos. El área de atención a clientes tiene 5 vendedores. Entonces, cada vendedor tiene que atraer tantos al mes para que a final de año sean 100 nuevos clientes entre todos, ¿saben? O sea, como esa planeación desde lo más específico, desde lo más general hasta lo más específico, e ir trabajando en metas individuales y grupales, ¿no? Y todas las áreas ponerse un objetivo. Otro punto es identificar y desarrollar talentos. Eso es uno de los objetivos de la gestión del desempeño. Es posible que cuando hagamos esta evaluación de desempeño conozcamos talentos prometedores y poder ofrecerles oportunidades de desarrollo. Esto incluye generar programas de formación y de cualificación que estén destinados a mejorar sus habilidades, pero también contribuir al crecimiento de la empresa. Porque si las personas comienzan a saber más de su actividad, si comienzan a ser más productivos, eso les permite también llegar hacia una escala mayor, ¿no? Entonces ahí es donde es sumamente importante hacerlo. Punto número 3, mejorar la productividad y la eficiencia. La gestión del desempeño permite identificar puntos de mejora
e implementar acciones que son correctivas, con el objetivo de aumentar la productividad y la eficiencia de los procesos de trabajo. Muchas veces cuando hacemos esta gestión del desempeño nos damos cuenta que hay cosas que no se están haciendo del todo bien y creíamos que sí, ¿no? O creíamos que tal acción no era un problema y nos damos cuenta que en realidad sí lo es. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y promover sobre todo un ambiente de trabajo saludable. ¿Por qué? Porque este enfoque contribuye al desarrollo de los empleados y promueve que los colaboradores estén en un ambiente de trabajo que sea saludable, que sea motivador, pero que también sea estimulante. Entonces, ¿esto cómo va a suceder? Pues si proporcionamos comentarios constructivos y establecemos objetivos que sean desafiantes. Si los colaboradores sienten que lo que está haciendo puede ser desafiante, puede ser un reto, eso los va a motivar para ser cada vez mejores, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que trabajar para garantizar que promovamos un ambiente saludable. Y aquí les tengo un esquema de cómo podemos administrar el desempeño, ¿no? Como de manera visual, cómo ustedes lo pueden identificar. Lo primero que tenemos que hacer es definir la estrategia. ¿Cómo voy a evaluar el desempeño? ¿Cómo voy a analizarlo? ¿No? Tengo que crear una evaluación y un diagnóstico. Tengo que medir las necesidades de la organización. Después de ello, voy a hacer el desarrollo del capital humano. Voy a capacitar y desarrollar a las personas que sean necesarias para garantizar que comiencen a hacer su trabajo de manera efectiva. Y después, hacer la implementación del aprendizaje. Una vez que ya sé qué debo hacer, que hice mi evaluación y mi diagnóstico, voy a implementar todo lo que yo establecí y ahora volver a medir los resultados. Una vez que medí los resultados y si aún no estoy completamente satisfecho con lo que estoy encontrando, bueno, vuelvo a definir la estrategia y es un esquema circular que se debe mantener activo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es importante hacerlo. Y justo, pues bueno, les pongo, ¿no? Que podemos dividir todo el proceso de la gestión del desempeño en 4 grandes etapas que forman un ciclo continuo de alineamiento y de mejora. Porque lo que se busca con esto es que haya una mejora y que sea una mejora visual, que sea una mejora que podamos palpar con el paso del tiempo. Entonces, ahí es importante establecer el cómo sí lo voy a lograr, ¿no? Cómo sí voy a hacer estos cambios, estas mejoras, estos ajustes. Y bueno, el punto número 1 es definir la estrategia. ¿Qué significa definir la estrategia? Pues es en esta etapa que tiene como objetivo sí definir, pero también establecer los objetivos globales que la organización perseguirá para brindar claridad al personal sobre sus esfuerzos. Entonces, a lo mejor el objetivo es hacer una venta de 1,000,000 de pesos, ¿no? O atraer 500 clientes al año, o a sacar 3 productos nuevos. El objetivo global es el por qué la empresa está, ¿no? ¿Para qué está? Y es durante esta etapa que se lleva a cabo la planeación estratégica. Se revisa el organigrama, se desarrollan o se actualizan los perfiles de puestos, se definen tanto las competencias institucionales como las funcionales. En este momento o en este punto donde estamos definiendo la estrategia, vemos todo lo que ya tenemos. A ver, ¿cómo está nuestro organigrama? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo hacemos las cosas? Y conforme veamos el cómo lo hacemos, podemos mejorar. Entonces, ahí ese es un punto importante. Y esta etapa de definición de la estrategia va a ser el soporte completo sobre el que va a recaer todo el proceso de la administración del desempeño. Porque aquí es el arranque, es el punto inicial para ir hacia la definición de cómo vamos a administrar el desempeño. Entonces, este primer punto es crucial para la organización, es imprescindible, necesitan vivirlo. Después viene la siguiente etapa, que es la evaluación y el diagnóstico. Una vez que ya definimos los parámetros
que van a ser base para la organización y que nos van a llevar al éxito, se pueden empezar con los procesos de diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que es igual como lo hacen los médicos. Lo que hacen los médicos es, primero analizan, inspeccionan, verifican el cuerpo de una persona para decir, mira, tu garganta, tus ojos, tu nariz, tu temperatura sobrepasa, entonces el diagnóstico es COVID. ¿No? Porque estoy viendo esto, y estas características que tú tienes me hacen llegar a ese punto. Y es a través de estas evaluaciones que se obtiene un panorama sobre la realidad actual de la organización, sobre el estado de la organización, cómo se encuentra, qué sí ha hecho, qué no hace. Y en esta evaluación, pues vemos de manera global cómo se encuentra la organización. Los resultados que brinda esta etapa va a permitir el revelado de las áreas críticas y de oportunidad, ¿no? Donde se deberá trabajar en la empresa a nivel organizacional, así como en áreas individuales, donde se debe trabajar con cada colaborador. ¿Por qué? Porque a lo mejor la organización en general está bien, pero hay ciertos colaboradores que están teniendo ciertos comportamientos que no son los adecuados y entonces ahí se empieza a generar un tema crítico. Es importante señalar que existen diversos tipos de evaluaciones, ¿no? Que se pudieran implementar durante esta etapa. Todo depende del tipo de organización y lo que esté buscando y en qué momento lo está buscando. Entonces, aquí es donde se pueden crear diferentes tipos de evaluaciones para diagnosticar y evaluar a la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar a la empresa? Pues a través de ver qué necesita, qué le hace falta, cómo puede mejorar. Así es como tenemos que evaluar. Y si ustedes se preguntan, ¿cuáles son los tipos de evaluaciones? ¿Qué evaluaciones se le pueden hacer a la organización? Pues existen 4 principales. La primera es una evaluación a través de indicadores clave. Otra es comentarios anónimos, ¿no? Que muchas veces sucede que hacen un foro de expresión seguro, donde hay diversidad de factores cualitativos. Después, competencias, como son conductas, habilidades y comportamientos. Y encuestas, donde dentro de un ambiente de trabajo, vemos en estas encuestas analizamos cómo es el ambiente, cómo es la percepción, la satisfacción, cómo está el compromiso y el apego de las personas. Y si medimos habilidades, ¿no? En este tipo de evaluación, si medimos competencias, vamos a medir habilidades y comportamientos, pero también conductas. Si generamos comentarios anónimos, un tipo de evaluación con comentarios anónimos, vamos a poder crear un foro de expresión segura y diversidad de factores cualitativos, es decir, descripciones, porque las personas van a describir ciertas actitudes, habilidades, competencias. Y podemos también evaluarlo a través de indicadores clave, que esto nos permite ver cómo es el cumplimiento de objetivos, cómo están los resultados y las contribuciones de cada colaborador y cómo se está llevando a cabo los objetivos de la organización. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando pasemos a la parte de cuáles son los tipos de evaluaciones básicas, pero hoy, bueno, tenemos que entender que existen algunas, en cualquier circunstancia lo podemos aplicar y vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del capital humano. El desarrollo del capital humano pues tiene como objetivo desarrollar las capacidades y fortalecer al personal, ¿no? Las personas que trabajan dentro de las organizaciones. Una vez que se cuenta con los resultados de la etapa de evaluación y de diagnóstico, se han hecho ya las interpretaciones correspondientes, ya se debe diseñar un plan de capacitación y de entrenamiento, y este debe estar alineado con la estrategia y los objetivos a seguir. Se tiene que alinear, se tiene que entender para qué se hace y cuál es el punto principal. En este plan se deberán detallar las áreas con las que se enfocará la capacitación, así como en cuáles los colaboradores van a participar, ¿no? ¿Cuál es la capacitación que ellos van a obtener?
Es importante que en esta parte del desarrollo del capital humano no perdamos de vista la estrategia global, el objetivo al que queremos llegar. Hablábamos hace rato de vender 1 millón de pesos. Bueno, pues ese es nuestro objetivo y nos vamos a capacitar para poder llegar hacia ese objetivo, no para desperdiciar recursos en capacitaciones y entrenamientos que al final no se acercarán al logro de estos metas específicos, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que sucede dentro de las organizaciones. Les brindan capacitaciones que no son efectivas, les brindan capacitaciones que no son adecuadas y terminan no beneficiando a la organización, sino más bien siendo un gasto. Entonces sí tenemos que trabajar en que esta estrategia que se desarrolle sea lo más real posible y que garantice el cumplimiento de la estrategia global. Gracias al avance ya al día de hoy de la tecnología y temas de información, los programas de entrenamiento y capacitación nunca habían estado más al alcance como al día de hoy, ¿no? Las empresas ya no solo están atadas a recibir capacitación y entrenamiento de manera presencial, sino ya también lo pueden hacer a través de plataformas virtuales que les pueden ayudar a los colaboradores a mejorar sus competencias. Al día de hoy, varias instituciones brindan la oportunidad de ya tomar sus programas, sus seminarios, sus diplomados y hasta maestrías completas a través de plataformas de educación en línea, ¿no? Y prueba de ello es la licenciatura que ustedes están cursando. No importa en qué parte del país se encuentren, en dónde estén, ustedes ya pueden capacitarse. Entonces, este aspecto se vuelve primordial. Y es que desarrollar al capital humano, pues no es sencillo, implica una serie de pasos a cumplir. Generar este desarrollo implica identificar claramente qué es lo que las personas necesitan y enfocarnos en eso que necesitan, porque si nos enfocamos en lo que nosotros creemos que necesitan y no lo hacemos de una manera efectiva, pues para la empresa no, se puede volver no redituable, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en ello. Algo que también tenemos que hacer es la implementación del aprendizaje. Esta es otra etapa necesaria para la gestión del desempeño. En esta etapa, las organizaciones hay veces que pasan por alto y lo omiten, ¿no? Muchas veces creen que termina con el desarrollo del capital humano. Piensan que porque dan capacitación ahí se termina el proceso. Y la realidad es que no se termina ahí el proceso, más bien tenemos que implementar el aprendizaje. ¿Cómo se hace? Pues es de suma importancia que se reconozca el lugar que tiene dentro del ciclo y la importancia de este proceso. ¿Por qué? Porque una vez que una persona concluye una etapa de entrenamiento y de capacitación, va a ser imposible que genere resultados inmediatos. Es necesario brindar a la persona el tiempo suficiente, así como las condiciones necesarias para que pueda poner en práctica lo aprendido. Es hasta que esto concluye esta etapa, ya se puede volver a corregir la etapa de evaluación y diagnóstico para realmente medir la eficacia de los programas de capacitación que se brindaron, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa que las personas mandan a los colaboradores a un curso y creen que el curso va a solucionar todo. Todos los problemas que se tienen dentro de la organización se van a solucionar por el simple hecho de que se envíe a curso a los colaboradores. Y la verdad es que no es así. Tenemos que darle tiempo a esta capacitación para que sea asimilada y se encuentre la manera de cómo aplicarla, ¿no? Entonces, al final, sí es necesario crear toda una estrategia de implementación para garantizar que no se hace nada más por hacer o que la capacitación se brindó solo porque sí, sino que hay toda una coordinación, toda una estructura de lo ideal para cómo implementar el aprendizaje. Y es que estas 4 etapas realmente son las que nos van a ayudar a descubrir y describir el proceso completo de la administración del desempeño. Para que una empresa logre implementar de una manera exitosa un proceso de administración del desempeño, deberá cruzar por cada una de estas etapas en el orden correcto y en los momentos adecuados. No debemos presionar el proceso, debemos permitir que el proceso se vaya dando poco a poco
Y ciertamente una tarea que no es sencilla, sin embargo, lo que sí hace es que devuelve grandes dividendos y recompensas para las empresas que tienen la disciplina y sobre todo el temple de realmente llevarlos a cabo. Entonces, no es sencillo, no es fácil implementar los cambios dentro de las organizaciones, pero si llevamos a cabo estos pasos de manera ágil, pues íbamos a lograr un adecuado desempeño, ¿no? Y me quería ir como nuevamente hasta estos 4 pasos para que ustedes los puedan ver nuevamente. El primer paso es definir la estrategia. Después, evaluar y diagnosticar a la organización. Desarrollar al capital humano y después implementar el aprendizaje. Si nosotros llevamos a cabo esto de manera adecuada, podemos mejorar y llegar al objetivo de la organización, ¿no? Hacia el punto que la organización quiere llegar y cumplir con las expectativas de las personas que están pues alrededor. Entonces, ahora, ya que entendimos qué es la evaluación de desempeño, por qué es tan importante llevarla a cabo, cómo la podemos llevar a cabo, pues ahora vamos a ver ciertos elementos que se deben realizar para llevar una buena administración del desempeño y que pueden simplificar el proceso de evaluación, ¿no? Una vez que ya nos encontramos en este proceso de evaluación, nos pueden ayudar a simplificar. Y bueno, pues dentro de la administración del desempeño, para las empresas, practicar una buena administración del desempeño fortalece la relación y comunicación entre empleados y directivos, porque muchas veces hay brechas, ¿no? Porque creemos que él es el director y no nos podemos acercar, o creemos que no debemos tener contacto con ellos, ¿no? Entonces, el uso de tácticas como tener diálogos abiertos, dar y recibir críticas constructivas son solo un par de ingredientes importantes que ayudan no solo a simplificar el proceso, sino también generar confianza entre ambas partes, ¿no? Yo creo que ese es un proceso muy necesario. Y hay muchos componentes que también pueden simplificar el proceso y crear una buena gestión del desempeño, que eso también es sumamente importante y ahorita los vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esos elementos o componentes que ayudan a la organización a tener un mejor desempeño. Entonces, aquí yo les tengo estos 11 elementos de una buena administración del desempeño. Vamos a ver cada uno de ellos y ver cómo los podemos aplicar, cómo las organizaciones lo hacen y dentro de las organizaciones en las que ustedes se encuentran, que también puedan ver cómo sí lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque creo que sí es importante que sin importar en el puesto en el que ustedes se encuentran laborando, sí analicen qué tanto pueden hacer y que empiecen a generar estos cambios. Punto número 1, elemento número 1 de una buena administración del desempeño. La buena es no anulizar el proceso. ¿Qué significa no anulizar el proceso? Pues pasa que la buena gestión del desempeño es una serie continua de puntos de contacto que son honestos a lo largo de un año, ¿no? Esto simplifica el proceso de evaluación y permite que la confianza y el desempeño se vayan construyendo con el tiempo. Entonces, no todo lo tenemos que hacer al instante, las mejoras no las podemos hacer de un momento a otro, nos puede llevar incluso hasta 12 meses hacer una buena gestión del desempeño, pero es una constante donde mes a mes tenemos que ir aplicando ciertas características. Garantizar un diálogo abierto para ambas partes, ¿no? Tanto los colaboradores como los directivos. El proceso que se lleve a cabo debe estar diseñado para facilitar una discusión significativa entre los empleados y sus gerentes, ¿no? Sobre cómo es su desempeño y cuáles son sus aspiraciones profesionales. Entonces, en este punto se debe garantizar el proceso se lleva de manera abierta a través de un diálogo y mostrar confianza. Siguiente elemento es ser capaz de dar y recibir retroalimentación constructiva, que esto es algo que nos cuesta a todos trabajo. Nos cuesta trabajo escuchar que no estamos haciendo bien las cosas, que hay cosas que podemos mejorar, porque creemos que somos siempre buenos haciendo lo que hacemos y creemos que las personas no pueden decirnos que lo estamos haciendo mal.
¿no? Creemos que las personas no pueden hablarnos acerca de nuestro desempeño. Y es que muchos elementos deben unirse para fomentar una buena gestión del desempeño. Lo más crítico es la retroalimentación constructiva, porque es un proceso que se enfoque en el futuro y en la mejora, que es realmente lo que se quiere. Se espera mejorar, crear, proponer, identificar. Entonces, si eso es lo que se quiere, tenemos que brindar una retroalimentación positiva, donde hablemos de forma objetiva de las áreas de oportunidad, hablemos de cómo mejorarlas y qué tienen que hacer las personas. También debemos construir la conversación a partir de conversaciones anteriores, a partir de evaluaciones anteriores. ¿Por qué? Porque la buena gestión debe basarse en conversaciones previas que se hayan tenido y debe ayudar al colega a brindar un desempeño consistente con las expectativas. Entonces, hacerle ver que en otro momento ya hemos hablado del tema, ya se ha retroalimentado al respecto y que lo que buscamos es que mejore sus habilidades, que mejore sus competencias. Entonces, hablar acerca de cuál es la expectativa que se tiene de él, qué esperamos que logre y cómo queremos que lo logre. Dejar las metas no cumplidas en el pasado. Cuando hablamos de evaluaciones previas, pues puede ser que algunos colaboradores no hayan llegado al número, no hayan llegado al estándar. Y también se vale porque eso nos da pauta a ver lo que tenemos que mejorar. Centrarse en lo que los empleados lograron o no lograron en años anteriores muchas veces puede ser contraproducente. Los gerentes deben reunirse con sus empleados durante todo el año y monitorear su progreso en las metas predeterminadas, mientras brindan retroalimentación sobre cómo lograrlas y en la última instancia recibir una evaluación sólida de su desempeño. Entonces, tenemos que basarnos en lo que hicieron nuestros colaboradores este año, estos últimos meses. No debemos hablar sobre, es que te acuerdas que en 2018 tú no cumpliste, te acuerdas que en 2019 me miraste feo, ¿no? O sea, todas esas cosas que no son objetivas debemos dejarlas fuera. Porque al final no podemos basarnos todo el tiempo en el pasado, en cómo las personas no hicieron las cosas antes. Más bien debemos empezar a buscar el cómo sí, buscar ver lo que sí hicieron bien. Tener comunicación y compromisos claros. La buena gestión del desempeño es un proceso que debe ser positivo y continuo. La buena gestión del desempeño tiene que permitirnos ver lo mejor de los colaboradores, no hacer ver lo mal que están haciendo las cosas. Se trata de una comunicación directa, una comunicación clara, el estímulo y la provisión de oportunidades a los empleados. Se trata de traducir la visión de una empresa en la vida laboral real de los gerentes y de los empleados y las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Entonces, tenemos que tener esta comunicación y este compromiso de una forma muy clara, hablarles acerca de lo que esperamos de ellos y cómo queremos que se desenvuelvan en su puesto. Hacer una actualización de reseñas con retroalimentación continua también es importante. El rendimiento, sin importar si es bueno o malo, si es adecuado o inadecuado, debe abordarse en tiempo real. No podemos hablarle a las personas de hace 3 meses, no lo hiciste bien, porque hablar de hace 3 meses ya no tiene sentido. La plática debía llevarse en ese momento. Las revisiones anuales de desempeño que son obsoletas se deben reemplazar con retroalimentación y control frecuente. Constantemente debemos llevar a cabo esta retroalimentación. Establecer objetivos particulares antes de llevar a cabo una evaluación. Los empleadores, las organizaciones, las empresas deben establecer expectativas claras antes de las revisiones de desempeño. Antes de que yo te diga que te voy a evaluar, tengo que irte preparando sobre qué te voy a evaluar. No puedo decir, mañana les evalúo ventas, si nunca me dijeron cuántas eran las ventas que yo debía hacer, ¿no? Mucho antes del proceso de evaluación hay que asegurarnos que los empleados entiendan el cómo se les va a evaluar, que no sientan miedo del proceso, porque también eso pasa muchas veces. Las organizaciones cuando les dicen, te vamos a evaluar, hacen ver como que es algo malo,
¿no? Como de, chin, me van a evaluar. ¿Por qué debo sentirme preocupado? ¿Por qué no me siento tranquilo? Y es que esto incluye categorías de evaluación y métricas por objetivos. Tenemos que dejarle claro que qué vamos a evaluar y cómo los vamos a evaluar. Entonces, a veces las empresas no determinan adecuadamente este punto. Comunicar la retroalimentación en tiempo real, ¿no? Al igual que las reseñas. La gestión del desempeño se vuelve impactante cuando se enfoca en el futuro y se promueve el entrenamiento frecuente para brindar claridad que conecte con las acciones de los empleados y con los objetivos organizacionales. Entonces, discutir el desempeño en tiempo real es un enfoque proactivo que produce mejores resultados. Si hoy te equivocaste y hoy mismo hablo contigo, si hoy te equivocaste y hoy mismo te explico lo que debías hacer bien o no, para la organización va a ser mejor, para la organización va a ayudar, porque si nosotros no explicamos el por qué les estamos pidiendo que hagan ciertas cosas, vamos a tener ciertos sesgos. Entonces, la comunicación en tiempo real siempre va a ser muy importante. Hoy te equivocaste, ayer cometiste este error, ayer no enviaste este documento, bueno, pues hazlo, a partir de ahora hazlo, pero no te voy a decir 3 meses, porque incluso tú ya no te acuerdas cómo pasaron las cosas. Yo también ya no recuerdo y entonces empiezo a inventar porque no me acuerdo, ¿no? Eso puede suceder. Otro elemento es ser completamente transparentes unos con otros. Esto quiere decir que la transparencia se vuelve clave para generar confianza en la gestión del desempeño. Si la persona que me esté evaluando es transparente y me dice que me evalúa, eso me hace sentir tranquilo y me hace no pensar de chin, de seguro le caigo mal y por eso me está poniendo esa calificación. ¿Por qué me puso un 8 si yo sí hago esta actividad? Ahí es donde se vuelve un tema. Este debería ser un mecanismo para volver a tener una conversación continua centrada en el crecimiento y en las oportunidades de los colaboradores. Y bueno, como último elemento, pero no menos importante, y como parte de esta buena administración del desempeño y como parte de los elementos que deberíamos seguir para mejorar el desempeño, es hacerlo estrictamente entre el miembro del equipo y el gerente. Esta es una oportunidad para establecer el estado de sus proyectos, avanzar en los objetivos, comprender qué está funcionando donde alguien está obteniendo existencias y celebrar el éxito y brindar retroalimentación. Esta evaluación se debe hacer en tiempo real entre el jefe inmediato y el colaborador. Juntos deben revisar la evaluación de desempeño, juntos se deben sentar a evaluar y en ese momento le debe dar retroalimentación y explicar por qué lo está evaluando de esa manera. Entonces, ahí es importante y lo deben generar, ¿no? De manera inmediata. Entonces, es importante sí llevarlo a cabo, ¿ok? Y bueno, una vez que ya entendimos estos elementos para una buena administración, ustedes se preguntarán, ¿para qué se utiliza el método de gestión del desempeño, no? En realidad, ¿cuáles son los beneficios de gestionar el desempeño, de entenderlo, de aplicarlo, de hacer este proceso? ¿Por qué sí tengo que evaluar a las personas? Pues es que existen beneficios, ya que la metodología de gestión del desempeño se presenta como una herramienta esencial para las empresas. Y bueno, pues hablar de los beneficios de implementar un método de gestión del desempeño, pues nos ayuda a las organizaciones a contribuir al éxito y crecimiento organizacional. Entonces, les voy a mostrar al menos 4 beneficios porque simplemente son más. La verdad es que hay muchos beneficios, pero los 4 más importantes de hacer una adecuada metodología de la gestión del desempeño. Y es que existen mejoras en la productividad y en la eficiencia. Si empezamos a identificar oportunidades de mejora y a implementar acciones correctivas para aumentar la productividad y la eficiencia de los empleados, esto sí va a ocurrir, esta mejora en la productividad y en la eficiencia ocurre cuando establecemos objetivos que son claros y monitoreamos el desempeño individual y colectivo.
Entonces, hay que monitorear cómo el área se está desenvolviendo, pero también cómo las personas se están desenvolviendo. Entonces, sí promete y sí genera beneficios y mejoras en la productividad y en la eficiencia, porque si yo capacito a las personas, les digo qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien, ellos lo pueden mejorar. Hay una alineación de metas y de objetivos. Garantizar que el desempeño de los empleados esté alineado con las metas y los objetivos estratégicos de la organización es bueno. Si nosotros alineamos estas metas, establecemos estas metas individuales que están alineados con la visión y los objetivos de la organización, vamos a hacer que todo sea mejor. Entonces, sí es sumamente importante hacerlo, sí debemos garantizar que las metas se cumplan. Hacer un desarrollo de empleados. Las empresas pueden ofrecer programas de formación y desarrollo de habilidades para mejorar las habilidades de los empleados, proporcionando comentarios constructivos e identificando áreas de mejora. A veces a las organizaciones o a las personas que dirigen las organizaciones les da mucho miedo decirle a los colaboradores que no están haciendo bien. Les da miedo o temen a decirle a la persona sus áreas de oportunidad. Pero es necesario decirle a las personas, mira, te voy a capacitar porque te falta conocer esto, esto y esto. Te voy a capacitar porque necesitas saber esto y esto. Y de esta manera que ellos mejoren. Y también algo en lo que nos va a beneficiar hacer una gestión adecuada del desempeño es que la toma de decisiones va a estar basada en datos, no solo en burocracia, no solo en dedocracia, no en es que llevas 30 años y ya mereces un ascenso. No se trata de eso, no importa si llevas 6 meses, si llevas un año, si llevas 40 años, no importa el tiempo que lleves dentro de una organización, si vas a subir o promocionarte de un puesto, debe ser porque hay datos que dicen que debes mejorar. Y es que las organizaciones pueden identificar tendencias, detectar brechas, es decir, cómo está el colaborador y cómo debería estar, de habilidades y toma de decisiones estratégicas y ayudar a impulsar el éxito de una organización a través de recopilar y analizar información sobre cómo es el desempeño de sus empleados. Entonces, evaluar el desempeño siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar hacer este proceso. Y estos 4 beneficios son los más importantes, pero hay muchos más beneficios. Las personas se sienten reconocidas, se sienten satisfechas cuando les decimos, ahí vas, ya casi llegas, lo estás logrando, eres bueno, tú puedes. Los motivamos a su desempeño. Y bueno, pues también tenemos que entender cuáles son las ventajas y beneficios, ¿no? Porque sí hay ventajas, sí hay beneficios de garantizar una adecuada gestión. La gestión del desempeño trae consigo una serie de beneficios para las organizaciones y algunas de las principales ventajas de tener un método de evaluación son las siguientes, ¿no? Primero, si nosotros hacemos una evaluación del desempeño, podemos identificar talentos, personas con un alto potencial. Es posible identificar a aquellos que se destacan y que tienen habilidades excepcionales mediante la evaluación periódica del desempeño y de los empleados. Y estos talentos a la vez pueden desarrollarse y dirigirse a posiciones estratégicas, contribuyendo al éxito y al crecimiento de una organización. Entonces, si nosotros identificamos que tenemos personas talento, personas con altas capacidades, lo que podemos hacer es tratar de potenciar mucho más su desempeño para que todo eso que saben, todo eso que conozcan, lo implementen y mejoren dentro de la organización. Otra ventaja es que hay un feedback continuo, una retroalimentación continua. Una de las grandes ventajas de la gestión del desempeño es la implementación de un sistema de retroalimentación que sea continuo. Constantemente debemos brindar retroalimentación. Los empleados deben recibir retroalimentación periódica sobre cómo es su desempeño, lo que les va a permitir mejorar constantemente un lugar en lugar de esperar a sus evaluaciones anuales, ¿no? Porque muchas veces pasa que hacemos las evaluaciones por mero trámite. Evaluamos a las personas por mero trámite.
Y entonces se vuelve un proceso obsoleto, nada objetivo, porque tengo que esperar un año para decirte que mi jefe no me escucha. Tengo que esperar un año para decirte que las actividades de mi puesto no son acorde a mi experiencia. Entonces, esperar un año para decir eso se vuelve complejo. Y por eso las personas renuncian, por eso las personas no están motivadas, porque no hay una retroalimentación continua, no tenemos atención sobre su proceso. Y esto, al final, lo que va a crear es un ambiente de comunicación. Si se hace de manera continua y adecuada, vamos a crear un ambiente de comunicación abierta, transparente. Vamos a promover el desarrollo del personal y el desarrollo profesional de los colaboradores. También algo que hace esta gestión del desempeño es que fomenta el engagement de los empleados. El engagement es el compromiso, qué tanto se sienten parte, el engancharlos con la organización. Este tipo de gestión lo que también hace es que fomente este compromiso, ya que establece expectativas claras y dirige el enfoque hacia el logro de metas, pero también hacia el logro de objetivos. Cuando los empleados lo que hacen es comprender cómo se relaciona su trabajo con los objetivos de la empresa, se sienten más conectados y se sienten mucho más comprometidos. También una ventaja y un beneficio de esta gestión del desempeño es permitir el crecimiento organizacional. Las empresas pueden impulsar el crecimiento y la innovación identificando talentos, desarrollando habilidades y fomentando un entorno de aprendizaje continuo. La gestión del desempeño crea una cultura de alto desempeño, impulsa al crecimiento de los colaboradores y que este crecimiento sea sostenible, que no sea bruto, que no sea de repente. Y este crecimiento sostenible ayuda a alinear las metas y los objetivos de los empleados con los de la organización. Otro aspecto en lo que beneficia a la organización es la reducción de conflictos internos. Este método ayuda a evitar malos entendidos, promueve la transparencia, la equidad al proporcionar un feedback continuo y evaluaciones que sean justas. Y esta posibilidad reduce la probabilidad de conflictos interpersonales y crea un ambiente de trabajo más armonioso y más colaborativo, porque constantemente te estoy hablando de las cosas que no funcionan, las cosas que deberías hacer mejor. Entonces, ahí es donde podemos mejorar. Entonces, como pueden ver, hay muchos beneficios. Hay realmente es muy importante hacer esta retroalimentación. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo aplicar esta gestión del desempeño en una empresa? Pues tenemos 4 formas. La primera de ellos es la planificación y la estrategia, ¿no? Que ya lo hablábamos al inicio, que es para implementar la gestión del desempeño, es necesario que establezcamos un plan estratégico claro, un plan estratégico donde definamos los objetivos de la empresa y el cómo se alcanzarán. Si yo quiero vender 1,000,000 de pesos, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacerle para llegar a ese 1,000,000 de pesos? Es importante que estos objetivos sean específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con plazos determinados, ¿no? Existe una metodología que se llama SMART, donde cada letra nos habla de una forma específica de desempeño. Y es fundamental al final involucrar a todos los empleados en este proceso para que todos estén alineados con la visión y los propósitos de la organización. También debemos hacer la definición de indicadores clave de desempeño, es decir, los KPIs, ¿no? Mucho se habla de KPIs. Y es que es necesario definirlos para entender que estos indicadores van a medir el progreso, pero también el éxito de los objetivos establecidos. Es importante elegir indicadores que sean relevantes para la organización y que puedan monitorearse consistentemente. Los KPIs deben ser desafiantes, pero deben ser también realistas para impulsar el desempeño y el crecimiento de la empresa. Otro aspecto importante es la comunicación y el entrenamiento. Es importante que los empleados comprendan claramente
las expectativas, los objetivos y los KPIs establecidos, ¿no? Los indicadores claves de desempeño. La empresa debe proporcionar la formación y el apoyo adecuado para que los empleados desarrollen las habilidades necesarias para alcanzar el desempeño que desean. Es esencial mantener a todos los involucrados siempre informados sobre el progreso y brindar una retroalimentación continua. Y un punto importante también de cómo aplicar esta gestión del desempeño es la evaluación del desempeño individual. Ya hemos hablado de que implica analizar el desempeño de cada empleado en relación con los objetivos establecidos y con los KPIs definidos. Esta evaluación debe basarse en criterios que sean objetivos y justos y sobre todo garantizar la equidad y la transparencia. Requiere una planificación estratégica clara, la definición de indicadores clave de desempeño, una comunicación efectiva y una formación que sea adecuada. Entonces, además de la realización de estas evaluaciones de desempeño, debemos hacer esta retroalimentación constante. Y bueno, pues aquí les tengo un par de consejos para poder implementar la gestión del desempeño. No perdamos de vista que debe haber una participación del liderazgo. Los gerentes, los directivos, los líderes son quienes deben aplicar esta gestión del desempeño. Sí se deben definir metas que sean realistas. No debemos definir metas que sean soñadoras, de, ay, a mí me gustaría. No. ¿Cómo es que lo vamos a lograr? Hacer un feedback constructivo y continuo. Hacer un monitoreo constante de cómo las personas realizan sus labores, hacer una evaluación y mejora de los procesos y también hacer una evaluación de todo lo que se está realizando. Y bueno, pues ya para concluir la clase del día de hoy, la gestión del desempeño se vuelve una práctica esencial para todas las empresas, ya que contribuye a que se alcancen realmente los objetivos, se desarrollen a los empleados y se promueve un ambiente de trabajo saludable y productivo. Las empresas pueden optimizar el desempeño de sus empleados e impulsar su éxito en el mercado, estableciendo objetivos que sean claros, brindando feedback continuo y ofreciendo oportunidades de desarrollo. Y este enfoque hacia la gestión del desempeño va a permitir la identificación de talentos, promover la retroalimentación continua, aumentar el compromiso de los empleados e impulsar el crecimiento organizacional y reducir los conflictos internos. Creo que esta parte es la más importante. Con esto nos debemos quedar y gracias a ello podemos mejorar. Así que, pues bueno, espero que esta clase para ustedes, esta primer clase para ustedes haya sido pues muy interesante, que se hayan quedado hasta el final de esta sesión, que la hayan visto completa y también que puedan entender la importancia que tiene evaluar el desempeño de las personas. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.